Muy buenos días, hermanas y hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto dominical. Como consejo ministerial le enviamos un gran abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y antes de comenzar este culto, leemos la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, que dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Muy linda esta palabra para comenzar este culto de adoración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por la oportunidad de poder adorarte hoy, Señor, de poder entregarte este culto a ti, y también gracias por la palabra que vamos a recibir hoy, por ese hermoso mensaje que tú nos tienes preparado a cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos ahí en nuestros hogares donde nos encontramos. Bendice al pastor por la palabra que nos va a entregar hoy. Bendice a los hermanos, Señor, del Ministerio de Alabanza, y permítenos seguir avanzando como iglesia. Guíanos en todo momento, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta alabanza, queridos hermanos, dice: ¿a quién iré? Cuando no saber dónde ir, cuando no tener claro dónde poder ir, el Señor dice, te pregunta: ¿a quién irás? ¿A quién acudimos? ¿A quién tenemos que llamar? Es a nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que con pasión Él entenderá mi corazón, dice la siguiente alabanza. Así que cantemos, queridos hermanos, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir?
¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dios del cielo es la alabanza que vamos a interpretar, queridos hermanos. Sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición. Queridos hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios majestuoso, un Dios que nos cuida, que nos protege. Gloria y honra a su majestad, al gran Rey, a nuestro Dios todopoderoso. Cante junto con nosotros, queridos hermanos, Dios del cielo. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad, invencible, Padre tierno, gloria, honra y majestad, sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición. Sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención. Toda la adoración y la admiración sean a ti. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad, invencible, Padre eterno, gloria, honra y majestad, sean a ti, Rey y Señor, el
fuente de vida, mi redención. Toda la adoración y la admiración sean a ti. Sean a ti, Rey Señor, el gran yo soy y bendición. Sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención. Toda la adoración y la admiración sean a ti. Toda la adoración y la admiración sean a ti. Toda la adoración y la admiración sean a ti. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en esta mañana dominical, cuando queremos compartir la palabra del Señor. Agradecemos al Señor por las alabanzas también de esta mañana. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 15. Libro de Ageo, del profeta Ageo, capítulo 1, 1 al 15. El sermón de hoy día tiene como nombre Evaluando nuestras motivaciones. Así que vamos a dar lectura al libro de Ageo, capítulo 1, 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Este pueblo me dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, versículo 6, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La pregunta no es menor, la del versículo 9. Voy a repetirla. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra tuvo sus frutos.
y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esa es la palabra que tenemos para nuestra reflexión en el día de hoy. Oremos al Señor. Padre, queremos pedir una bendición especial por tu palabra, agradecerte porque podemos estudiarla en este día domingo. Queremos pedir tu ayuda, tu dirección, que tu palabra nos oriente, nos guíe por el camino que tú deseas que andemos, Señor. Bendice a mis hermanos, que tu gracia les acompañe cada día en medio también de este tiempo de cuarentena. Sean fortalecidos a través de tu palabra y animados, desafiados por ella, y que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor, de manera muy especial hoy día, en el profeta Ageo, es un profeta que está hablando en un momento de regreso, especialmente después que se producen los regresos del exilio de Babilonia. Está hablando al pueblo. Ageo significa en hebreo mi fiesta. Nada conocemos mucho, no hay mucha información respecto a su historia personal. Solamente Ageo se menciona en el libro de Esdras. Si usted quisiera buscarlo en el capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, versículo 14, ahí se menciona al profeta Ageo. Cuando Nabucodonosor sorprendió con la conquista a Judá, se llevó al pueblo de Israel al cautiverio, se lo llevó esclavos a Mesopotamia específicamente, y ese exilio o esa deportación se produjo en 3 etapas. Una que aconteció aproximadamente, estamos hablando, en los años 606 a.C., la segunda en el año 597 a.C. y la tercera en el año 586 a.C. El templo fue destruido, fue de alguna manera por Nabucodonosor, y su ejército fue destruido y se llevaron las especies más importantes del templo hacia Babilonia, y por supuesto en 3 etapas el pueblo fue llevado al cautiverio, fue llevado a la esclavitud bajo el imperio de Nabucodonosor. Por lo tanto, hablamos de un tiempo en que vivió el pueblo de Israel previo a la escritura de Ageo, un tiempo de sufrimiento. Curiosamente, debemos mencionarlo, el proceso de regreso del exilio se produce también en 3 etapas, y eso es algo bien interesante. Tres etapas también y 3 retornos de la gente que estaba en Babilonia esclava. La primera se produjo después de un edicto que levantó Ciro, cuando Ciro conquista Babilonia en 538 al 537 a.C. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante, y ahí encontramos el primer retorno del pueblo de Israel. El segundo retorno se efectúa 80 años más tarde, en el 7º año del rey Artajerjes,
que aproximadamente en los años 458 a.C., si esta historia la podemos revisar en el libro de Esdras, es una historia larga, Esdras capítulo 7, versículo 7, aparece el segundo retorno bajo la dirección de este sacerdote Esdras, que tiene como misión también construir la vida religiosa del pueblo. El tercer retorno se produce 3 años después, en el 20º año del mismo rey, en este caso que se produjo la segunda deportación, el 445 a.C., bajo el mandato de Nehemías. Por lo tanto, acá los procesos, después que fueron exiliados, ¿cierto? Y después que fueron llevados a esclavitud, ¿cierto?, el pueblo de Israel, se producen 3 retornos. El primer retorno, de alguna manera, usado por un rey como Ciro, que promulga una ley que les permite a los judíos regresar a sus tierras. Sin embargo, siempre el regreso estaba bajo el imperio que estaba de turno en aquellos años, en este caso el imperio del rey Ciro, quien se convirtió de alguna manera en el libertador de Israel, pero bajo condiciones también de que Israel siguiera pagando los tributos constantemente a este imperio. Por lo tanto, esto que es el regreso produce también líderes que van levantándose, como Esdras, como Nehemías, ¿cierto? Nehemías, que tiene la misión de restaurar las murallas de Israel, ¿cierto?, porque las ve destruidas, y por supuesto en sus oraciones él llora la destrucción de su pueblo, de la ciudad, de la muralla de Israel. Entonces, como misión, él va a de alguna manera establecer las leyes más gubernamentales del pueblo de Israel. Esdras, todo lo contrario, como un sacerdote, tiene la intención de levantar la vida espiritual del pueblo, y se establecen también algunas leyes bastante judaizantes que permanecieron en función de lo que significaba leer la Torá en aquellos tiempos. Ciro, el rey de Persia, después de la conquista de Babilonia, comienza a tener de alguna manera una pequeña manifestación de voluntad, de misericordia, y le permite a los judíos que regresen a su tierra en su reinado, en el primer año, en el primer regreso. Entonces promulga esta ley, y esa ley que se expresa en Esdras capítulo 1, versículo 2, 4, capítulo 6, está expresada ahí toda la historia de esta ley, y como monarca, de alguna manera les permite que vengan a Jerusalén y reconstruyan el templo, ¿cierto? Ese templo que era importante para el pueblo. Por lo tanto, Ciro fue un emperador con una gran visión política, porque al reconstruir el templo también les permitía que siguieran bajo el gobierno y bajo el imperio de Ciro. Y por supuesto, este gesto de alguna manera, pareciera ser un gesto de bondad y misericordia, iba acompañado también de intereses políticos, ¿por qué no decirlo? Y estos intereses políticos era que justamente este pueblo de Israel, aunque construyera el templo y construyera sus murallas, ¿cierto?, o restaurara la ciudad, estaba bajo un imperio que le obligaba a entregar los tributos, lo que traía carencias, por supuesto, dentro de la vida de Israel. Además, lo bueno e importante que nosotros debemos tener claro al leer el profeta Ageo es que cuando regresan de alguna manera los israelitas a construir el templo, tienen como propósito de alguna manera, ayudados por Ciro y después por los reyes que los siguieron, los otros imperios, tuvieron la posibilidad de construir el templo, que era bastante relevante para la vida de ellos. ¿Por qué era importante restablecer el templo? Porque de alguna forma el judío o el israelita de aquellos tiempos necesitaba adorar a su Dios. Ellos habían establecido por muchos años
en Babilonia. Recuerden que existen profecías donde se les anunció que por causa de su pecado, desobediencia, ellos tenían que ir a Babilonia. Sin embargo, nos damos cuenta que en el caminar ellos reconstruyeron, generaciones completas vivieron ahí en Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos, entre ellos una generación que creció, que vivió, que construyó en Babilonia también sus casas, y casas que eran propias del imperio de Babilonia, un imperio muy fuerte, poderoso, y que ese imperio les permitía tener un buen pasar, a pesar de que estuvieran bajo la esclavitud. Tenían un buen pasar, reconstruyeron sus casas y después de eso iniciaron de alguna manera el regreso, abandonando sus casas en Babilonia y pudiendo regresar a reconstruir el templo. Para ello era importante entonces tener el altar donde se podían hacer los sacrificios de adoración, y comenzaron las obras sacando los escombros, luego echaron abajo los cimientos que quedaban, y de alguna manera el gozo se apoderó de Israel en el inicio, y también junto con el gozo se apoderó el desaliento, porque también a partir de la reconstrucción, ¿cierto?, tuvieron que comparar lo que estaban construyendo, con el templo de Salomón. El templo de Salomón era algo extraordinariamente hermoso y maravilloso, lo cual la comparación del templo de Salomón y junto a lo que ellos estaban construyendo era totalmente diferente, por lo cual produce también el desaliento. No es el templo de Salomón que están construyendo. Y a partir de ahí comienzan los problemas que uno encuentra en el libro de Esdras. El pueblo se desanima porque tiene la oposición de los samaritanos en algún momento, y como se desaniman, ¿cierto?, comienzan a caer en un estado de pasividad, en un estado de, tranquilidad, desenfocándose de su primera misión, que era de alguna forma reconstruir y reedificar el templo. Dedicaron tiempo a esta edificación, y en ese camino de edificación ellos encontraron oposición, y junto con la oposición también encontraron, ¿cierto?, que esos recursos que tenían, que interesantemente, hermanos queridos, cuando reciben la orden de Ciro, la ley de Ciro que se promulga para que ellos puedan regresar, en el camino el rey Ciro establece que todos los pueblos que vean a Israel pasar le ayuden con oro y con especies para que puedan tener los recursos necesarios para construir el templo. Así que cuando Israel llega con mucho dinero del rey, y llega con también el aporte de los pueblos y de las ciudades que en el paso de Israel, en su regreso, le aportaron y le ayudaron por orden del rey Ciro. Y es muy interesante esto, porque cuando leemos el libro de Ageo nos encontramos con un problema que tiene que ver con el uso inadecuado de justamente esos recursos que eran para la edificación del templo y fueron usados para otra cosa. Es interesante que en ese contexto que estoy compartiendo aparece los profetas Ageo y Zacarías, los cuales llamaron al pueblo a comenzar la obra de reedificación del templo. O sea, lo que estaba destruido debían comenzarlo de nuevo. Y permítanme, desde ese punto de vista, hermanos queridos, tener como claro que la predicación del profeta Ageo justamente tiene como propósito animar al pueblo a que sus motivaciones, que están totalmente desvinculadas del propósito de Dios, vuelvan al centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la reconstrucción del templo después del exilio. El pueblo, mientras tanto, había cambiado sus motivaciones y preferían arreglar sus casas. Y eso es muy interesante. Si usted me acompaña en su lectura bíblica, en los primeros versículos, Dios le plantea esto en el capítulo 1, versículo 1. Dios nos ubica en un tiempo determinado,
¿cierto?, en el mes sexto del rey Darío. Y en ese mes sexto, eso significa que ha pasado mucho tiempo. Dios habla, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. O sea, vino al hijo del gobernador de la ciudad. Y esto nos habla de algo importante, que Dios en ese momento ya ha pasado una generación que no ha cumplido su voluntad y está hablando a los hijos de aquellos que fueron gobernantes. Y dice también que habló a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, o sea, habló al hijo del gobernador y al hijo del sacerdote. No habló a aquellos que ya habían de alguna manera dejado la reedificación del templo, que se habían desviado de alguna manera del propósito de Dios. Por eso el sermón de hoy día tiene que ver con esto, revisando nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones son re importantes en la vida cristiana. La vida cristiana a veces tiene que ser evaluada en torno a lo que a veces está en nuestro corazón. Porque como dicen los evangelios, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por lo tanto, es importante hoy día que podamos pensar cómo reorientar nuestras motivaciones hacia la voluntad de Dios. Y en el versículo Dios nos encontramos bajo, de alguna manera, una palabra de Dios a una nueva generación, pero la palabra de Dios tiene y va acompañada de algo que es importante. Primero, dice claramente el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, o sea, el pueblo está convencido de una forma de vida. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ellos fueron liberados por Dios del exilio, de la esclavitud, para reedificar el templo. Fueron de alguna manera bendecidos con el edicto de un rey, Ciro, que fue usado por Dios para darle la libertad y viajar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y acá se produce lo interesante. Mientras Dios quiere reedificar el templo, el pueblo no cree que es el tiempo para reedificar. A veces nosotros nos atribuimos esta idea de divinidad y nosotros colocamos el tiempo que pareciera que lo manejamos de acuerdo a nuestra manera. Ojo con eso cuando pensamos en cómo a veces tratamos de decir que Dios ha hablado de alguna manera cuando Dios no ha dicho nada. O de alguna manera cuando creemos que es el tiempo de Dios y justamente no es el tiempo de Dios. Fíjese que para ellos, en el versículo 2, ellos dicen, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Habían salido del exilio justamente para reedificar la casa de Jehová. Y ellos creen que no es el tiempo. Entonces, acá donde viene la palabra de Jehová. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, la pregunta de Dios, mire la pregunta de Dios, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, ustedes han cambiado su motivación. Los traje para reedificar el templo y ustedes ahora quieren replicar lo que es la construcción de sus casas artesonadas, esas casas que construyeron en Babilonia, la quieren replicar ahora. Y Dios le está diciendo, ustedes han cambiado su motivación. Cuando hablamos de una casa, como dice en el texto de la Reina Valera, una casa artesonadas, estamos hablando de las casas lujosas. Si usted busca esta palabra en un diccionario teológico o en un diccionario bíblico, se va a encontrar que las casas artesonadas, las casas que se preparaban de alguna manera, se arajaban, eran las casas de los reyes.
y ellos ocuparon los recursos que era para la reedificación del templo, lo ocuparon para construir sus propias casas y vivir en sus propias casas cómodamente, olvidándose de la motivación principal que era reedificar la casa de Dios. Esto para mí es sumamente importante cuando hablamos de esta palabra del Señor, porque Dios, habiendo hecho la pregunta en el versículo 4, continúa diciendo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es un llamado a darse cuenta que hay algo que no está bien en la vida de una persona y que necesita cambiar de rumbo. Va hacia una motivación personal. Quiero mi casa lujosa, quiero vivir tranquilo, quiero vivir lo mejor posible, no me interesa la casa de Dios. Eso es lo que está pasando con el pueblo. Y Dios lo reprende, lo llama y le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Esta palabra, meditad bien sobre vuestros caminos, es la palabra clave de este capítulo, porque es un llamado a darnos cuenta dónde está puesta nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones pueden estar erradas. Fíjese que a partir del versículo 2 y versículo 5, Dios siempre va a refutar la excusa del pueblo, esta excusa que coloca. Generalmente los seres humanos tenemos excusas para servir a Dios. Cuando queremos hacer algo para el Señor y Dios nos llama a servir en distintos ámbitos de la vida cristiana, tenemos excusas y siempre colocamos una excusa. Y pareciera que esa excusa tiene un sustento totalmente fundamentado y por lo tanto eso convence no solamente la propia vida de un ser humano, sino creemos que convencemos a Dios. Pero Dios va a refutar la condición del pueblo constantemente cuando le dice a partir del 2: ¿ustedes creen que no es el tiempo para construir la casa? ¿Ustedes creen que no es el tiempo para reedificar la casa? Entonces Jehová le dice a Israel: ustedes creen que es el tiempo para construir sus propias casas, esas casas artesonadas, lujosas, que eran propios de los reyes de la época, y usaron los recursos que eran para la reedificación para sus casas. Y acá nos encontramos con una condición ética totalmente inapropiada. Lo que había sido dado para reedificar el templo se usó malamente para reedificar las casas de los israelitas. Sí, el llamado de Dios es a meditar en vuestros caminos. Ese es el llamado de Dios. Con gran fuerza Dios va a refutar sus argumentos y va a hablarle a este pueblo. No había llegado el tiempo, según ellos, para reedificar la casa de Dios. El tiempo para ellos era habitar sus propias casas, arreglarlas, colocarlas artesanadamente, ponerlas en una condición bastante lujosa para vivir. Por lo tanto, el egoísmo del pueblo lo controla. Es un egoísmo doble, porque de alguna manera este egoísmo trae consigo el pecado de usar lo que no corresponde, que había sido destinado para la casa de Dios, y ahora lo están destinando para otro motivo. Por eso digo que nuestras motivaciones deben ser evaluadas. Nuestras motivaciones deben ser evaluadas. ¿Por qué tenemos que evaluar nuestras motivaciones? Porque tenemos que pensar en esta palabra que Jehová le dice al profeta: meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos queridos, el llamado de Dios constantemente debe ser para nosotros: meditar bien sobre nuestros caminos. Es una repetición constante de Dios al pueblo, que la preocupación que ellos tienen ahora en este tiempo que fueron librados del exilio y la esclavitud, no era arreglar sus casas, no era hacer que sus casas estuvieran lujosas, sino que era atender la reedificación del templo del Señor. Las casas artesonadas, como digo, eran propias de los reyes, del confort, de la tranquilidad, eran propias de los palacios de aquellos que vivían muy bien y que tenían lujosas cosas
en su casa habían construido con mármol y otros tipos de materiales lujosos con los cuales vivían en aquellos tiempos en Babilonia. Sin embargo, acá el Señor los llama a meditar en sus caminos. ¿Por qué? Porque están desviándose de la voluntad de Dios. Se están desviando de la voluntad de Dios. Es importante entender esto. Cuando uno se desvía de la voluntad de Dios y las motivaciones están trastocadas, necesitamos darnos cuenta que debemos volver a esa voluntad de Dios. Por eso no podemos dejar de pensar en el llamado de Dios. Mediten sobre vuestros... Y la palabra que usa, mire qué interesante, meditar bien. O sea, es un tiempo de reflexión profunda. No es algo que es apresurado, que lo pienso y tomo decisiones de manera alocada. No, es un tiempo de profunda reflexión. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque meditar bien, hacer una reflexión profunda, nos puede llevar a reencontrarnos con Dios y con el propósito de Dios para nuestras vidas. Es muy interesante, hermanos queridos, cuando uno se sigue acercando al texto bíblico y especialmente el llamado de meditar sobre vuestros caminos, es el llamado a poner el corazón sobre los caminos correctos de Dios. Ese es el llamado. Es un llamado a colocar el corazón sobre los caminos de Dios de forma activa y no de forma pasiva, de forma apasionada por la misión que Dios había establecido para Israel. En el fondo es un llamado: coloquen sus corazones en el lugar correcto, no coloquen el corazón en el lugar incorrecto. Y esa es una buena pregunta para nosotros en este tiempo. Estamos en tiempos de pandemia y estamos en tiempos de situaciones difíciles, y todo nuestro corazón puede estar centrado a veces en la pandemia, en el sufrimiento que produce la pandemia. No podemos ser indiferentes, claro que sí, no, tenemos que ser empáticos. Sin embargo, también debemos pensar que nuestro corazón debe estar en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque nuestras motivaciones pueden ser motivaciones equivocadas. Fíjese lo que produce para el pueblo tener una motivación equivocada, porque de alguna manera esta consideración el llamado de Dios a meditar bien sobre vuestros caminos tiene consecuencias en la vida del pueblo, en su trabajo diario. Por ejemplo, versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. O sea, la palabra de Dios es una advertencia. Ustedes están haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque están creyendo que al cambiar su motivación, colocar su corazón en las cosas materiales, en estas cosas materiales que tienen que ver con el hogar, con la casa, con el bienestar, con la tranquilidad, con el confort, todo eso que pareciera que es bueno para la vida, y no es que sea malo no pensar en las casas ni pensar en nuestro bienestar, solo que el corazón no puede estar centrado en eso. Entonces acá se produce algo muy interesante. Dios les dice: ustedes están trabajando y piensan que cuando cambiaron el corazón, su corazón estaba puesto en la reedificación del templo, de la casa mía, de mi casa, de la casa de Jehová. En ese tiempo la casa de Jehová, por supuesto, era el templo que se había construido para hacer la adoración. Pero ellos no están pensando en la casa de Jehová y están pensando en sus propias casas. Entonces, ahora, como cambiaron sus motivaciones y sus motivaciones son erróneas, lo que está pasando es que trabajan y trabajan y no disfrutan el fruto de su trabajo. O sea, no están disfrutando lo que hacen. Siembran, dice: sembráis mucho, versículo 6, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Se visten y no se calientan. Y interesante esto: el que trabaja
dice, el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Eso significa que aquel que le dedica todo el tiempo al trabajo, pensando que la motivación siempre es justamente primero el trabajo, primero yo, primero mi casa y no Dios, este es como echar su trabajo en un saco roto. Todo lo que entra rápidamente se le va. Todo lo que entra rápidamente se le da. Es interesante lo que ha traído la pandemia, hermanos queridos. La pandemia nos ha enseñado hoy día a ahorrar, a ser precavidos, porque vivíamos en un mundo de consumismo. Y nos pasaba igual que lo que está pasando hoy día, o lo que estamos leyendo hoy día, que pareciera que aun cuando teníamos todo lo que entraba a nuestras arcas se iba por un saco roto. Como que lo que ganábamos se terminaba en el primer día del mes y se acababa. Porque algo debe estar corriendo, algo debe estar mal. Primero, puede estar mal nuestra administración de los recursos. Segundo, nuestras motivaciones pueden estar equivocadas. Puede ser que no estemos pensando en la obra del Señor y solo estamos pensando en lo que me conviene a mí y lo que me conviene a mi casa. Nosotros debemos pensar y evaluar, debemos meditar bien sobre nuestros caminos, porque al meditar bien sobre nuestros caminos podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor estamos invirtiendo más tiempo en las cosas materiales que no tienen valor, que van a perecer, que las cosas espirituales son las que van a permanecer. La palabra del Señor nos dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, es una forma de decirnos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y acá donde viene lo interesante del profeta Ageo. Es interesante porque en este sentido Dios dice, subid al monte, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, Dios, mire, es muy interesante el amor de Dios. Dios ve que el pueblo se va por un lado equivocado y lo abraza y le dice, vayan al monte, vayan a buscar madera, vuelvan a recuperar la motivación correcta, vuelvan a poner sus ojos en mí, vuelvan a poner su vida en mi presencia y no la coloquen en las cosas que están haciendo, porque todo lo que entra en ese saco se les va a perder, porque en lo material, puesto los ojos en lo material, no tendremos seguridad seguramente en este caso de Israel. Siembran y no pueden aprovecharlo, o sea, están trastocados sus valores. Los valores tienen que volver a recuperar el camino correcto, la motivación correcta. Entonces, mire, fíjense cómo Dios en el versículo 7 trata de llevarlos nuevamente. Vayan, busquen madera, enfóquense de nuevo, reorienten sus motivaciones y construyan, reedifiquen la casa, porque ahí colocaré mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9, nuevamente viene este juego de palabras, de reprensión y de ánimo. Buscáis mucho y halláis poco. Y además dice, y encerráis en casa y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La motivación está perdida, está errada. Es interesante, cada uno corre a su casa, se quiere encerrar en su casa y Dios dice, los voy a disipar, los voy a esparcir, porque ustedes corren a su casa y abandonan mi casa. O sea, en el fondo, hermanos queridos, le está diciendo al pueblo que este pueblo se ha perdido de tal manera su motivación que lo único que quieren es habitar sus propios lugares cómodos, reconfortantes, y se han olvidado de servir al Señor y de buscar la voluntad del Señor. Y viene la palabra del Señor nuevamente, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes, de vosotros, corre a su propia casa.
Por eso dice, se detuvo los cielos sobre la lluvia, se detuvo de los cielos, perdón, sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. O sea, como consecuencia de esto, hubo también sequía y también hubo problemas de los frutos de la tierra. La tierra no produjo frutos. O sea, la desobediencia tiene consecuencias. El apartar la mirada de Dios, el quitar la mirada de Dios también tiene sus consecuencias. Y aunque a veces hablamos de la teología de la retribución, tenemos que pensar que cuando uno coloca su mirada en lo material, evidentemente, hermanos queridos, algo no está bien y algo va a producir en nosotros que nos va a alejar de la voluntad de Dios. Este es un capítulo muy, muy interesante. Se detuvo los cielos sobre la lluvia, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de sus manos. Y acá hay algo que quiero remarcar, porque Dios, miren lo que le está mostrando Dios al profeta y al pueblo. Ustedes fueron llamados para reedificar el templo y no lo están haciendo porque sus motivaciones están erradas. Que están edificando mi casa primero y se equivocaron de camino y comenzaron a edificar sus propias casas. Y le está mostrando algo que me parece totalmente maravilloso desde el punto de vista de la palabra de Dios. La naturaleza le obedece a Dios. Se detuvo la lluvia en los cielos, se detuvo el fruto. Cuando Dios llama a la sequía, llama y que se detenga el aceite. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, mira, todo lo natural, todo lo que los rodea a ustedes es más obediente que ustedes como pueblo. Porque cuando yo llamo a la sequía, llega la sequía. Cuando yo detengo la lluvia se detiene. La naturaleza, la creación obedece a Dios más que al ser humano o que obedece al Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano está pendiente de sus motivaciones personales. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y dejamos a Dios de lado. Entonces el llamado nuevamente es a meditar sobre vuestros caminos. Permítanme terminar mi reflexión en este llamado de Ageo constantemente para poder pensar un poco en lo que Dios quiere para nosotros hoy día. Esta palabra de Dios es impactante, seduce a los líderes también. ¿Por qué quiero terminar diciendo algunas cosas que me parecen relevantes con respecto a nuestra vida actual? Lo primero, meditad bien sobre vuestros caminos. Es una tarea que tenemos que hacer y realizar todos los días de nuestra vida. Meditad bien sobre nuestros caminos, evaluar nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos impide mirar la obra de Dios y nos aleja de la obra de Dios y nos aleja de la voluntad del Señor? Meditemos constantemente en nuestros caminos para que podamos entender y comprender que tenemos que reorientar y reevaluar nuestras motivaciones. Si nuestras motivaciones están en lo material, y en lo material solo me preocupo de atenderme a mí mismo y atender mi casa y me olvido de la casa del Señor, tenemos que cambiar o reorientar nuestra motivación y entregarle a Dios también lo que corresponde. Volver nuestros ojos a la palabra de Dios, volver nuestros ojos a esa palabra que nos interpela, que nos desafía, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a cambiar de rumbo y que nos llama también a pensar en la obra del Señor. Porque ese proceso de meditar bien en nuestros caminos no es un proceso que termina cada vez que yo lo pienso, es un proceso que se tiene que dar toda la vida. Nunca dejemos de meditar y reflexionar en los caminos que andamos. ¿En qué caminos ando yo como pastor? Tengo que evaluar mis caminos como pastor. ¿En qué camino anda usted como hermano de la iglesia de Reñaca? ¿En qué caminos está? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿Es una
es una forma de un llamado del Señor a decirnos: hay que volver a arrepentirse y volver a meditar bien sobre nuestro camino, porque puede ser que estemos pisando en los caminos equivocados y no caminando en la voluntad del Señor. Lo segundo, existe un gran peligro de hacer lecturas equivocadas respecto a Dios y a nuestra misión. Fíjese por qué. Porque Israel creía que no había llegado el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Pero para Dios sí era importante la casa en ese tiempo. Creía que no había llegado el tiempo de dedicarle tiempo a Dios. No dejemos la casa de Dios ahí, dediquémonos a las cosas mías. Las cosas mías son más importantes que las cosas de Dios. Y el llamado de Dios es justamente para que cambien su forma de ver y no se preocupen de estas cosas, de las cuales Dios se encargará, porque de las cosas materiales y de las cosas que necesitamos, Dios sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, el llamado del profeta es a volvernos a mirar a Dios para hacer y cumplir la obra y la misión que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo, y poder tener la capacidad de poder servirle al Señor como primera prioridad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Nuestra primera prioridad y nuestra primera motivación debe ser amar al Señor y servirle a Él. Por eso hay que detectar cuáles son las distracciones que tenemos en este tiempo. ¿Qué distracciones nos impiden tener comunión con Dios, con su palabra? ¿Qué distracciones tenemos que nos impiden ofrendar, diezmar? ¿Qué distracciones tenemos para poder servir y permanecer en la palabra del Señor, estudiar en la academia bíblica, estar en los cultos de oración, participar también de los ministerios de la iglesia? ¿Qué nos impide? Debemos evaluar nuestros caminos y encontrar cuáles son los distractores de nuestras vidas que no nos dejan servir adecuadamente al Señor. ¿Por qué? Porque si no los encontramos, hermanos queridos, vamos a ser cristianos tibios espiritualmente, indiferentes a Dios, indiferentes al prójimo, y pensaremos más en nuestras propias cosas que en la palabra de Dios, que en la obra de Dios que debe gobernar, nuestras vidas. En tercer lugar, hay algo sorprendente. Yo lo dije al principio, lo quiero recalcar. En el versículo 12 al versículo 15 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Una promesa que Él nos recuerda. Él está con nosotros siempre. A pesar de que a veces sacamos la mirada de su visión, de su misión, sacamos la mirada de la casa de Dios, de la obra del Señor. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu, de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y todos trabajaron en la casa de Jehová para poder reconstruirla. Pero Dios usó a una nueva generación, a los hijos del gobernador, a los hijos del sacerdote o sumo sacerdote, a Zorobabel y a Josué, a esta nueva generación. Y esto es lo que quiero decir en tercer lugar. Hermanos queridos, Dios necesita nuevas generaciones para despertar el espíritu del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios está en tibieza, si el pueblo de Dios está estancado y paralizado y no quiere servirle,
Alguien tiene que despertar el espíritu. Dios va a hablar, como está hablando por medio de esta palabra a mi vida primeramente y a su vida. Si Dios te está despertando su espíritu para que usted reaccione y cambie sus motivaciones, esas motivaciones que están totalmente desenfocadas de la voluntad de Dios, y las vuelve a la voluntad de Dios, ahora Dios lo que quiere es que nosotros podamos despertar el espíritu de otros para que puedan venir al Señor y conocer que el Señor es el Señor que suple nuestras necesidades, que el Señor está con nosotros todos los días, pero que es el Señor de nuestras vidas, y que necesitamos, como todo creyente, volver nuestra mirada a Él, servirle a Él por cualquier cosa que hagamos en el mundo actual. Entonces, acá hay un llamado especial. Somos llamados como nuevas generaciones a despertar el espíritu. Seamos los Zorobabel y los Josué de este tiempo, para despertar el espíritu de aquellos que están dormidos, de aquellos que están paralizados y de aquellos que necesitan volverse al Señor. Pero antes de despertar el espíritu del otro y animar al otro para que vuelva su mirada y su motivación a Dios, primero tenemos que nosotros meditar bien en nuestros caminos. ¿Dónde está su corazón y dónde está mi corazón? Es una pregunta que debemos hacernos. Si está en el lugar equivocado y estamos sirviendo a las cosas materiales, sirvamos nuevamente al Señor, que nos está llamando a través de una historia antigua como el profeta Ageo para decirnos: mediten sobre sus caminos. Ustedes son la nueva generación, los Zorobabel y los Josué, que están para despertar el espíritu del pueblo. Y despertar el espíritu del pueblo requiere personas cristianas llenas del Espíritu Santo y no personas carnales que se guían por la carne y lo material. Necesitamos ser llenos del Espíritu para despertar el espíritu de otros para que sirvan al Señor. Y nuestras motivaciones erradas las podamos reenfocar hacia la voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra, y queremos rogar que esta palabra sea una palabra llena de tu presencia para que podamos meditar bien en nuestros caminos. Como iglesia de Reñaca, que podamos despertar el espíritu cada día de cada uno de mis hermanos, de cada uno de nuestros vecinos, para que te conozcan a ti. Si nuestras motivaciones han estado erradas y están totalmente desenfocadas de tu voluntad, Señor, abrázanos y tráenos al centro de tu voluntad. ¿Para qué? Para poder servirte en tu obra. Hoy día tenemos tanto que hacer, tanto que aportar, tanto que entregar, para que podamos seguir y continuar sirviendo en Reñaca, predicando en la palabra y ayudando al necesitado, pero levantando los brazos del caído y despertando el espíritu de aquellos que su espíritu está caído. Porque tú nos llamas, como a Josué y Zorobabel, a ser aquellos mensajeros para motivar al pueblo. Y todo el pueblo se movió para reedificar la casa. Y nosotros también, desde nuestro servicio, podemos animar a otros para que ellos puedan venir a tu casa y servirte con todo el corazón. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Esta hermosa alabanza, queridos hermanos, habla de nuestro Señor, quién fue, quién es y quién vendrá. Hay un versículo en la palabra del Señor, en la Biblia, que dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y así es, mis queridos hermanos. Por siempre reinará, por siempre estará con nosotros, y ha de pronto venir. Así que, queridos hermanos, cantemos esta hermosa alabanza: bendito sea el Señor.
sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Cuán grande es Él. Qué hermoso himno, queridos hermanos. Esto nos recuerda en cada momento que tenemos un Dios todopoderoso. Cuando mi corazón se llena de emoción, cuando contemplo los cielos, el firmamento, las estrellas, las flores, el campo, todo me recuerda la creación hermosa de nuestro Dios amado. Cantemos juntos, queridos hermanos, cuán grande es Él. Señor y Dios, al contemplar los cielos,
Agradecemos al Señor por la palabra y también por los cánticos que hemos escuchado en esta mañana. Estamos contentos como consejo ministerial, estamos felices porque hemos podido tener este mes de julio 2 reuniones de oración, el 23 y el 30 de julio. La primera fue por misiones, estuvimos orando por los misioneros, por los distintos lugares donde hay misioneros, por nuestros misioneros chilenos, de la Alianza Cristiana y Misionera y de otros lugares también, y oramos al Señor. Así que agradecemos por esa instancia, y el 30 tuvimos nuestra reunión de oración por los testimonios y las peticiones de nuestros hermanos. Oramos por nuestra iglesia y tuvimos un tiempo maravilloso de oración donde pudimos también entregar nuestras cargas y nuestras peticiones al Señor por todo lo que está pasando, no solamente en esta pandemia, sino en la vida de cada uno de los hermanos. Les invitamos a estar atentos porque ya vendrán nuevos llamados para orar, como lo hemos hecho en este mes. Seguramente ya tendremos ese tiempo para que podamos seguir orando por misiones y también por las necesidades de la iglesia. También quiero contarles que estamos también muy contentos con el Consejo Ministerial porque a partir del 10 de agosto, lunes 10 de agosto, tendremos el inicio de nuestra Academia Bíblica. ¿Y cómo vamos a comenzar? Queremos que ustedes se puedan motivar, puedan anotar la fecha, 10 de agosto. Vamos a comenzar con una conferencia y tendremos como invitado al pastor Javier Ortega, quien nos va a compartir la palabra del Señor para iniciar la Academia Bíblica del segundo semestre. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esta conferencia del pastor Javier Ortega, que muchos de ustedes conocen porque él fue uno de los que comenzó también el trabajo en Reñaca con jóvenes hace muchos años atrás, pero que hoy día es pastor de la Iglesia de Providencia, nos va a compartir una palabra desafiante para poder estudiar, para poder prepararnos y para poder servir al Señor con mayores herramientas en nuestros ministerios. Entonces, como tenemos visita, invitamos que todos los hermanos de Reñaca puedan ser parte de esta conferencia y además parte de nuestros estudios que vamos a dar. Este semestre daremos 3 cursos que son importantes que usted conozca. El día lunes vamos a dar parábolas de Jesús. Ese curso lo voy a estar dictando yo el día lunes a partir de las 20 horas, todos los lunes, parábolas de Jesús. El día martes estaremos estudiando la historia de la iglesia a través del libro de los Hechos. Así que ese curso lo va a dar nuestro hermano Miguel. Así que prepararse también para conocer la primera parte del libro de los Hechos. Y el día miércoles estaremos hablando y estudiando con nuestro hermano Carlos Muñoz el curso de Conociendo nuestra Biblia. ¿Por qué es importante? Porque a veces no sabemos cómo leer la Biblia, no sabemos quiénes son los escritores, no sabemos en qué tiempo se escribió, por qué lo escribieron, cuáles son los propósitos de cada libro, qué pensamientos hay detrás de cada escritura. Es importante aprender estas cosas. Así que no se olvide, lunes tenemos entonces parábolas de Jesús, martes el libro de los Hechos, la historia de la iglesia y el miércoles conociendo nuestra Biblia. Así que los invitamos, no olvide, el 10 de agosto a las 19:30 horas tenemos nuestra conferencia con el doctor y pastor Javier Ortega, quien nos va a compartir la palabra del Señor. Además, también les queremos invitar a seguir trabajando y aportando para el Kilo de Amor. Ustedes saben que hemos estado ayudando a hermanos que están sin trabajo y hemos tenido la oportunidad de entregar desde mercadería y entregar la caja con el Kilo de Amor que ustedes han hecho llegar a través de depósitos y a través de ofrendas, como también presencialmente. Estamos en tiempos de cuarentena y es muy difícil movilizarse, por lo tanto podemos calcular el valor de 1 kilo de arroz, de 1 kilo de tallarines, de aceite, en fin, de alimentos no perecibles, y lo pueden depositar a la cuenta de la iglesia colocando que es para el Kilo de Amor. Así que los animamos a seguir participando en esto. También, hermanos queridos, los queremos animar en esta tarea de seguir respaldando la obra del Señor. No dejemos de participar en los ministerios de la iglesia. Nos estamos juntando con los varones
Este viernes ya nos juntamos nuevamente con ellos, nos vamos a juntar con las damas también el sábado, los jóvenes se juntan todos los sábados a las 21 horas. Hermanos, sigamos participando de los ministerios. Las damas a movilizarse para poder tener su reunión el sábado a las 5 de la tarde, 17 horas. Los varones el viernes a las 20-30 horas nos juntamos para orar y estudiar, y los jóvenes el sábado a las 21 horas. Así que todos invitados a participar de los ministerios de la iglesia, como ya hemos comenzado a trabajar en este tiempo. También los queremos invitar. La iglesia necesita también continuar realizando la labor que tiene que hacer: predicar, comunicar, juntarnos para orar, desarrollar las tareas. Así que no deje de entregar sus ofrendas y sus diezmos. Quiero recordar que nuestros diezmos son nuestra acción de adoración. Adoramos al Señor. De lo que Dios nos da, adoramos al Señor con nuestros diezmos. Pero también es fruto de nuestro caminar, de nuestra santidad. Surge como una profunda adoración al Señor, fruto de nuestra santidad, de nuestro camino de santidad. Por lo tanto, esto no es ni una cuota, ni tampoco es algo para pertenecer a un grupo, no. Tiene que surgir de lo más profundo del corazón. Por lo tanto, lo que usted da para la obra del Señor nos ayuda a nosotros como iglesia a seguir caminando, a seguir pensando en proyectos que tenemos por delante, como por ejemplo, debemos de alguna manera trabajar en la casa pastoral. Tenemos como propósito, y les pido que oremos por eso, que tenemos que orar para poder terminar una buena casa pastoral y trabajar, juntar recursos para tener esa casa pastoral, de tal manera que en el futuro podamos tener un lugar digno para un pastor que llegue a pastorear la iglesia. Por lo tanto, hermanos queridos, los recursos de la iglesia se están ocupando en el desarrollo de la obra del Señor. Así que no dejemos de diezmar, no dejemos de ofrendar. Y estén atentos, porque toda la otra información que quizás yo no estoy entregando, hay una información que se me estaba escapando. La información del WhatsApp de servicios y productos está funcionando, pero están subiendo los hermanos sus productos para ofrecerlos a la iglesia. ¿Qué propósito tiene este WhatsApp o este grupo? El propósito de difundir a aquellos que tienen emprendimientos, para que dentro de la comunidad en tiempos de pandemia nos podamos ayudar y podamos vender nuestros productos, y que ustedes puedan saber también quiénes son los que le están ofreciendo. Solamente usted puede leer el banner que está en el grupo y puede llamar directamente a la persona que ofrece el producto y hacer el acuerdo y el arreglo, por supuesto, con el fin de ayudarnos en tiempos difíciles en el ámbito económico. Si usted se quiere inscribir, aunque usted no tenga que ofrecer nada, pero quiere ser parte del grupo porque quiere comprar y quiere ver quién tiene el producto que usted necesita, puede inscribirse con nuestra hermana Daniela y con el hermano Carlos también y el hermano Miguel. Puede usted de alguna manera inscribirse con ellos para que la incorporen al grupo. No queremos incorporar a nadie que no quiera estar en el grupo, pero si usted necesita acudir y ver ese WhatsApp para ver qué productos hay de los cuales usted puede encargar y ese producto se le lleva a domicilio, puede hacerlo. Inscríbase. De esa manera ayudamos y nos ayudamos mutuamente como congregación. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana, y toda la información que falte va a ser entregada en el boletín que vamos a hacer llegar a sus correos y a sus grupos. Que Dios les bendiga grandemente.